Muy buenas tardes, amados hermanos. Estamos en este evento en directo vía Facebook para responder algunas dudas, amados, que han tenido algunos hermanos. Y en esta ocasión vamos a hablar acerca del falso don de lenguas. Amén. Bueno, amados, todos sabemos ya, es muy claro el texto que habla acerca de esto en el libro de los Hechos, capítulo 2, ¿verdad? El libro de los Hechos, capítulo 2, de donde se toma uno de los textos que se utiliza para poder justificar esta falsa enseñanza, ¿verdad? Esta herejía que se ha infiltrado en la palabra del Señor. Y en Hechos capítulo 2, ¿verdad? Del versículo 1 prácticamente hasta el versículo 13, pues habla perfectamente que se refiere a idiomas humanos. Está muy claro, aquí no hay ningún problema, amados hermanos, aquí no hay ningún problema en entenderlo. Hechos capítulo 2, del versículo 1 al 13, ¿verdad? Está muy claro, se habla de que los apóstoles, ¿verdad?, reciben la facultad de que el idioma ya no sea una traba para la unidad de la iglesia. Recuerden que en Génesis, en la Torre de Babel, todos los pueblos hablaban un solo idioma. Desde el tiempo de Adán no había varios idiomas, solo había uno. Y era un idioma universal y los hombres hablaban una sola lengua. Y después, en tiempo de Babel, cuando se revela el hombre queriendo hacer una torre para llegar a Dios y que sea como una señal, el Señor lo toma como una ofensa y los castiga confundiendo su lengua y crea varios lenguajes. Y hay una división de los hombres a causa del pecado. Y después, cuando llega la promesa de la unificación de la iglesia, como en Juan 17, el Señor ora pidiendo que la iglesia sea uno, pues una de las formas que tenemos para ser uno es que no haya la barrera del lenguaje. Y en Hechos capítulo 2, ¿verdad? Ya se nota, vemos aquí que precisamente está esta promesa, que ya el Señor le da la capacidad a los apóstoles de poder hablar otras lenguas, ¿verdad?, y traducir el mensaje que estaba guiado en el Espíritu, que hablaba de las maravillas de Dios, o sea, la sana doctrina, amados hermanos. Entonces, en esos textos no hay ningún problema, ustedes los pueden leer, están muy explícitos, pero lamentablemente, amados hermanos, aquellos indoctos e inconstantes, estos falsos profetas, falsos maestros, utilizan otro texto que lo tuercen para justificar esta práctica errónea. ¿Dónde vamos a encontrar, amados, esta manifestación del don de lenguas? Solamente la vamos a encontrar en una corriente doctrinal, que es la corriente del carismatismo, pentecostalismo, ¿verdad? Mover apostólico profético, como ustedes quieran llamarle, amados hermanos, que es la más popular de las denominaciones que profesan conocer al Señor acerca de por medio del Evangelio, amados hermanos. Esta corriente doctrinal es la hija mayor de la madre está la madre de las rameras, que todos sabemos que es la iglesia de Roma. Pues esta hija mayor es la iglesia pentecostalista y carismatismo, que es la hija mayor de la ramera del Apocalipsis. Ya tenemos un video en YouTube, amados hermanos, donde hablamos de la madre de las rameras. Se los recomiendo y se lo vamos a dejar en los comentarios de la página de Facebook de la iglesia, donde se habla acerca de esto. Y el mover apostólico profético, o llámese iglesias carismáticas, o llámese iglesias pentecostalistas, como quieran llamarse, es lo mismo. Es la hija mayor, ¿verdad? Es la hija mayor de la ramera que habla la palabra. Y dice la escritura, amados hermanos, que primera de Corintios capítulo 14, versículo 2, ¿verdad? Dice la palabra, dice: porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Bueno, amados hermanos, ¿a qué se refiere esto, verdad? Porque este texto lo usan con mucha fuerza para justificar la práctica de este falso don. Aclaro, solamente en las congregaciones pentecostalistas, que pues, es la gran mayoría, lamentablemente. Dice, bueno, entendemos, amados, que el hablar en lengua es hablar en otro idioma.
Pero aquí dice aquí, y lo tuercen, dicen, no, pero aquí dice que no habla a los hombres, sino habla a Dios. Y de aquí sacan que ese balbuceo, ¿no? Esos gemidos raros, sonidos que no se entienden nada, no tienen ninguna estructura de idioma ni nada, sino simplemente es un balbuceo insensato, ¿verdad? Movido a las pasiones de los hombres, un sello esotérico, hay que decirlo, ¿verdad? Un sello pagano, de que viene desde las antiguas culturas de Canaán, ¿verdad? De estas culturas que adoraban, que eran adivinos, hechiceros, y todo eso viene de ahí, son los padres de la esotería, amados hermanos, ahí esa tierra de Canaán. Y se han filtrado y se han hecho estos balbuceos, ¿verdad? Que hablan en las iglesias y que empiezan a decir acá, ¿no? No sé, nada más puro balbuceo, ¿no? Raba, raba, raba y yabadabadú. No, esos son los picapiedras. O que Rosa saca la rama y Rambo saca la bazuca y todo ese tipo de cosas, amados hermanos, insensatas, hay que decirlo. Dicen que es esto, que es un lenguaje secreto, ¿verdad? Que es un lenguaje secreto que se le está hablando a Dios y que nadie lo entiende, que solamente Dios lo entiende. Y usan este texto para explicar esa mentira, ¿verdad? Por eso dice que solo a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Y de aquí se agarran, ¿verdad? Saben bien que Hechos capítulo 2, ¿verdad? Que Hechos capítulo 2 está muy claro, no, está muy claro, habla de idiomas, pero ellos dicen, pero 1 Corintios 14, aquí se justifican nuestras prácticas. Y bien dice la palabra que los indoctos, ¿verdad? E inconstantes en la fe, inconstantes en la santidad, tuercen estas cosas, amados hermanos. ¿Y dónde está la torcedura de este texto? Muy bien, amados hermanos. Vamos a explicarlo de manera sencilla, según la doctrina de Cristo, según la intención del Espíritu. Bueno, me gustaría tocar primeramente otro texto que está en el libro de Romanos, ¿verdad? Vamos a ver, vamos a ir al libro de Romanos, amados hermanos. Ahorita les digo el capítulo en lo que busco este texto. Vamos a ver un segundito. Amén, amados. Es importante entender esto de una forma sencilla, amados. Romanos 8:27. Vamos a ver a Romanos 8, ¿verdad? Romanos capítulo 8 y vamos a ver qué nos dice la palabra. Romanos capítulo 8 dice la escritura, ¿verdad? Capítulo 8 de Romanos. Vamos a leer desde el 26. Dice: y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Amén. Amados, este texto está muy claro. También lo toman, juntan esos dos textos y hablan de los gemidos, que uno tiene que gemir, unas oraciones de, oh Señor, por favor, ayúdame. Bueno, eso ya es una imitación de una fe, de una práctica, ¿verdad? No es así necesariamente. Digo, si se hace con el corazón, pues no se va a juzgar quien haga eso. Pero les recuerdo, amados, estos solamente vamos a verlos en una corriente doctrinal específica, una denominación, ¿verdad? También tenemos un video acerca de las denominaciones, que no es lo que el Señor mandó. El Señor no mandó una iglesia dividida, ¿verdad? Esto ha sido fruto de la necedad y la vanagloria de los hombres que defienden sus propios reinos y ponen su sello doctrinal para hacer una marca comercial más que manifestar el poder y la gracia del Señor. No es eso lo que está diciendo este texto. No está diciendo que porque se hace una deducción, ¿verdad? Una deducción irracional y dicen, a ver, el Espíritu Santo mora en nosotros porque lo hemos recibido, ¿verdad? Bueno, y el Espíritu intercede con gemidos indecibles. Entonces, por lo tanto, nosotros expresamos gemidos que nadie entiende. Y de ahí sacan el por qué, borra, y todo eso. Pero no es eso lo que este texto está diciendo. Romanos 8, versículo 26 dice, es algo más espiritual, más profundo, más glorioso. Dice, y de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. El Espíritu Santo
está ayudándonos en nuestra debilidad. Nosotros no sabemos pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Ahora, ¿quién está intercediendo por nosotros? El Espíritu, amados hermanos, de una manera misteriosa, soberana. El Espíritu está intercediendo por nosotros con gemidos indecibles. Estos gemidos los expresa el Espíritu, no el hombre, amados hermanos. No dice este texto que el Espíritu hace expresar en nosotros gemidos indecibles, y no dice el Espíritu intercede por nosotros, a través de nosotros, con gemidos indecibles. Amén. Entonces, no es este texto una base para entender que por eso decimos gemidos, amados hermanos. Los gemidos indecibles los hace el Espíritu Santo de forma soberana, misteriosa, ¿verdad? Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, la intención del Espíritu Santo. ¿Quién escudriña los corazones? El Padre. Porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Conforme a la voluntad de Dios, ¿verdad? El Espíritu Santo intercede por los santos, conforme a la voluntad de Dios. Entonces, muchos hombres han traducido esto para decir que ese lenguaje secreto, ese lenguaje que solamente Dios conoce, que es un arma contra el diablo, porque el diablo no entiende, bueno, ni el hombre tampoco. Dicen que esos gemidos que expresan ellos en balbuceos esotéricos, porque eso es un mensaje secreto del Espíritu Santo hacia Dios, pero eso no es así. No es a través de nosotros. Nosotros no tenemos que decir eso, amados hermanos. Nunca se nos llamó a esos gemidos indecibles. Y después dicen que son lenguas angelicales, también dicen eso. Bueno, vamos a terminar con esto de los gemidos indecibles y luego vamos a pasar a las lenguas angelicales. Amén. Bueno, amados hermanos, de igual manera el Espíritu nos ayuda. ¿Quién está intercediendo? El Espíritu, amados hermanos. Lo hace de forma soberana, gloriosa, profunda, verdadera. Ahora, el Espíritu siempre nos ha dado la instrucción del razonamiento, del entendimiento. Oraré en otros idiomas, sí, pero también oraré en el entendimiento. Lo que siempre ha querido el Espíritu Santo es que entendamos con razonamiento, con palabras sencillas, las verdades gloriosas de la voluntad de Dios para con nosotros. El fruto de esta intercesión soberana, misteriosa que hace el Espíritu delante del Señor, el fruto de esa intercesión, de esos gemidos indecibles que es el Espíritu que intercede, el fruto de esto es el entendimiento al cristiano. Es la revelación de la gracia, de la palabra, y la conformación de nuestra vida a la voluntad del Señor a través de la palabra. Recuerden, amados, que la palabra es para salvarnos. Jesús mismo dijo, citaba al profeta Isaías, decía, el que no entienda la palabra no se va a salvar. Por eso yo les hablo en parábolas, para que no entiendan y no se salven, porque es un juicio ya sobre estos hombres que se han apartado. Pero el que el Señor le ha dado la oportunidad de salvación, lo primero que hace es abrirle el entendimiento de la palabra, ¿verdad? Entonces necesitamos comprender la palabra de forma clara para podernos salvar. Y si estamos llenos de estos balbuceos, de estos misterios engañosos, lo único que vamos a hacer es llevarnos a la esotería y no entender absolutamente nada. Y entonces, amados hermanos, estamos pero bien metidos en el mundo y no vamos a poder luchar contra el pecado que nos tiene dominados en la intimidad. Y ya algunos ni siquiera en la intimidad ya se hace esta manifiesto. Entonces, la única forma de poder derrotar al pecado es con el entendimiento hacia la palabra, y la palabra va a actuar en un poder soberano, glorioso en la voluntad de Dios, como esa palabra que dice que así es la palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que cumplirá el propósito por el cual fue enviada. Pero la palabra tiene que ser entendida. Entonces, los gemidos indecibles los habla el Espíritu, amados hermanos. Por eso dice aquí, versículo 28, y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Estamos hablando de un tiempo de fortaleza, de esperanza, de soportar la aflicción, ¿verdad? Por eso estamos aguardando con paciencia, las promesas, y por eso el Espíritu está intercediendo con gemidos indecibles. No lo sabemos, amados hermanos. Dice, primero, ahora sí vamos a ver eso que decía de los dones espirituales, perdón, de las palabras angélicas y eso, ¿no? Dice, 1 Corintios 13,
Y si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Dice Pablo, si yo hablase, ¿verdad? No dice si yo hablo, que cuando yo hablo lenguas humanas y no lo hago con amor, nada soy. Dice, si yo hablase lenguas humanas y angélicas, ¿verdad? No está diciendo que el apóstol Pablo hablaba lenguas angélicas. Él dice, si yo hablase lenguas humanas y angélicas y las hablase, digo, no las hablo, ¿verdad? Las hablase y no tengo amor, nada soy. Entonces, esas lenguas angélicas no está diciendo que el apóstol Pablo las hablaba. Entonces, tampoco son lenguas angélicas esos balbuceos. El libro de Segunda de Corintios, amados hermanos, ¿verdad? Segunda de Corintios 12, dice la palabra del Señor. Dice la palabra del Señor. Versículo 1. Ciertamente no me conviene gloriarme, pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. ¿Verdad? Va a explicar las revelaciones que ha tenido el apóstol Pablo. Conozco a un hombre que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y conozco a tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no le es dado al hombre expresar. Versículo 4. Que no le es dado al hombre expresar. Amados, el apóstol Pablo habla de sus visiones y las revelaciones, y si alguien pudo haber escuchado algunas lenguas angélicas que son palabras inefables, que nadie ha escuchado, que nadie entiende, ¿verdad? De todos modos, Pablo dice, aclara que no le son dadas al hombre expresar. No le son dadas al hombre expresar. Ese lenguaje celestial, ¿verdad? Ese lenguaje que está delante del trono del Señor, aquel que el Espíritu intercede con gemidos indecibles. La palabra indecible quiere decir que al hombre no le es dado entenderlo ni expresarlo, ¿verdad? Porque allí dice, al hombre no le es dado el poder expresarlas, amados hermanos. Entonces, al hombre no le es dado expresar ningún lenguaje angelical. Si lo hubiese, ¿sí? Vamos a pensar que sí lo hay, la Escritura lo dice, pero al hombre no le es dado expresarlo, amado hermano, no le es dado, así le plació al Señor. La Escritura es muy clara, muy sencilla, no le es dado expresarlo al hombre. No hay que andar haciendo esas cosas, es un engaño, amados hermanos, es un engaño. ¿En qué va a terminar ese engaño? En que nos va a fomentar una levadura de la superstición dentro de nuestra fe. Y nuestra fe es certeza y convicción. Entonces, un poco de levadura leuda toda la masa. Si tantito empezamos a conocer al Señor con nuestra superstición humana, va a corromper todo lo demás que empezamos a leer de la palabra, y no va a haber poder para salvación, porque el evangelio puro es poder. Un falso evangelio no tiene el poder, está diluido, como dice la palabra. Muchos seguirán sus disoluciones a causa de los falsos maestros, por el cual el camino de la verdad es blasfemado. Una de esas disoluciones es este falso don de lenguas, porque es una doctrina diluida con muchas astucias para enseñar a los hombres que tienen que hablar un lenguaje secreto, un lenguaje que solamente entiende Dios y que expresa como una herramienta. Y esto suena muy atractivo, suena muy fascinante, así como Satanás le dijo a Eva, y seréis como Dios. Como que te dan un superpoder y ahora sí tienes algo que el mundo no tiene, un arma superpoderosa con lo cual vas a orar, interceder. Esto no es verdad, son vanaglorias humanas. El arma poderosa que nos ha dado el Señor es la palabra, el entendimiento, el razonamiento, la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, amados hermanos. Y la palabra dice que no le es dado al hombre expresar esas cosas. Volvamos a 1 Corintios 14. 1 Corintios 14, versículo 2. Bueno, ya aclarando esa parte, vamos a ver a esta, que está muy sencilla, amados hermanos, ¿verdad? Que hay que sorprenderse. Hay que sorprenderse de cuál fácil el diablo nos engaña, ¿no? Bueno, amados, pero la gloria es para el Señor, ¿verdad? El Señor nos ha librado de la potestad de las tinieblas. Dice,
1 Corintios 14:2. Porque el que habla en lenguas no habla a los hombres. El que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios. Pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Bueno, amados hermanos, esto es muy sencillo. Vamos a ver. Estamos todos en la congregación y llega un hermano de Japón. Un hermano de Japón. Llega un hermano de Japón, un hermano lleno del Espíritu, lleno de la palabra del Señor, ¿verdad? Y empieza a predicar la palabra con muchas verdades bíblicas en japonés. Y todos nos quedamos así. Todos nos quedamos así, ¿verdad? Y estaba predicando en japonés, ¿verdad? Sus dialectos, sus idiomas, y nadie le entiende. Entonces, ¿a quién está hablando? ¿Verdad? ¿A quién está hablando? Está hablando, ¿verdad? Pues al Señor, ¿verdad? Es que lo entiende. Ahí sí mismo se edifica. Él se está edificando así. Él sabe lo que está hablando. Yo les he dicho muchas veces, hermanos, muchas veces la palabra es para mí. La palabra es para mí, hermanos. Muchas veces yo pongo ejemplos que están basados en mi propia vida y muchos hermanos me dicen, pastor, usted lo dijo por mí, ¿por qué no me lo dice de frente? Bueno, no, yo lo digo conforme el Espíritu nos guía y descubro la carne que hay en mí, que hay en todos. Y bueno, qué bueno, amados, que el Señor nos desnuda para salvación. Pero uno se edifica ahí. A mí, si yo voy a Japón hablando en español y nadie habla español, voy a estar, hermanos, la gloria de Cristo. Miren esto que ha revelado el Señor acerca de la falsa doctrina y hermanos, y estas verdades del pecado oculto de los cristianos. Y los japoneses se quedan, ¿y qué le pasa? ¿Y qué le pasa? ¿Verdad? ¿Qué le pasa? Porque, como dice el versículo 4, el que habla en lengua extraña, a sí mismo se edifica. O sea, está hablando para él, hablando del pecado, hablando de la misericordia de Dios, está edificando. Los demás no le entienden nada, no le entienden nada. Y el único que, versículo 2, no habla a los hombres, sino a Dios. O sea, es un sarcasmo. O sea, Pablo dice, si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, nada soy. Era el estilo del apóstol Pablo, dar ese tipo de exhortaciones. Decirle, oye hermano, estás hablando en japonés, solamente le estás hablando al Señor, que es el que todo lo sabe. Pero aquí ninguno de nosotros te entiende. Bueno, como darse a entender, enseñas. ¿Cómo le vas a decir eso? Vas a decir, amados hermanos, nuestro hermano fulanito habla en japonés, amados, y solo lo único que le está entendiendo es el Señor, y él mismo se está predicando, y él mismo se está edificando, pero aquí ninguno de nosotros sabemos ni qué está diciendo. Así es. Ahora dice, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu hable misterios. Amados, aquí está, esto usan para engañar y han torcido esta frase. Aunque por el Espíritu hable misterios. O sea, es sorprendente. Decir, ya ven, aquí está el Espíritu Santo intercediendo con gemidos indecibles, lenguajes celestiales, grandes misterios. Bueno, amados hermanos, hay que ver qué entiende la gente por misterio y qué dice la Biblia por misterios. Bueno. ¿A qué se refiere con que por el Espíritu habla misterios? Muy bien, amados hermanos, se los voy a dar bíblicamente. El libro de Juan, amados, Dios nos perdone, nos ayude, amados, de verdad. Libro de Juan, capítulo 14, me parece. Vamos a ver. El libro de Juan, Evangelio de Juan. Capítulo 16, amados hermanos. Juan 16 dice, amén, dice la palabra. Subrayenlo, amados hermanos, subrayenlo, porque que nadie os engañe. Este balbuceo es una farsa, amados, y todo lo que el 90% de las estructuras de esas iglesias pentecostalistas es una farsa. Y ya se ha infiltrado otras congregaciones, amados. Hoy en día hay tanto engaño por todos lados. Este es el más notorio porque han engañado a muchos hombres que quieren acercarse al Señor, pero como lisonjas, con estas cosas. Amados, ninguna mentira procede de la verdad. Ya desde que se nombran apóstoles que son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como ángel de luz,
pero que no pueden comprender, no conocen al Señor. Conocen la doctrina de Cristo, pero no conocen a Cristo. No lo conocen. Si lo conocieran, no andarían en eso. Se humillarían y entenderían el propósito de la gracia, amados hermanos. Es muy delicado todo esto. Ya hablaremos con eso más detalle, amados. Juan 16, versículo 13. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad, pues no hablará por su propia cuenta, sino hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. El Espíritu Santo no habla por su propia cuenta gemidos a través de los hombres. Anda, Rambos, hagan la bazuca. Amados, esto no es. Y esto fortalece lo que les decía de Romanos capítulo 8. El Espíritu intercede soberanamente. Amados hermanos, en el Señor no sabemos estos gemidos ni cómo son. Sabemos que son gemidos por nuestra salvación. Esto nos motiva y nos ayuda a entender el clamor y el amor que el Espíritu hace, amados, para poder clamar por nuestras vidas. Y esto es algo hermoso. Pero eso lo hace en la intimidad del Espíritu Santo. Y el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu para salvarnos. La intención del Espíritu. Y la intención del Espíritu es que comprendamos y seamos guiados a la verdad. Porque el Espíritu Santo no habla por su propia cuenta, sino habla a través del Verbo, amados hermanos. Jesús es el Verbo. El Jesús es la Escritura, es la palabra hecha vida, amados, y su palabra es verdad. Y Jesús es el Verbo, amados, para que entendamos que el Espíritu nos guía a través de la palabra, que es la obra gloriosa de Jesucristo. El Espíritu Santo, amados, nos guía a la verdad y nos recordará todas las cosas que Jesús nos habló. ¿Cuál es la función del Espíritu? Recordarnos la palabra, abrirnos el entendimiento a la palabra, abrirnos el entendimiento al razonamiento. Claro que el Espíritu lo hace soberanamente, es un misterio. Y ahí vamos a la segunda parte. Es un misterio, nadie sabe cómo hace. Ahora, hay misterios, amados hermanos, que se hablan a través de la palabra y se nos son revelados, amados. ¿Qué es lo que dice? Nos da a toda verdad. El Espíritu nos guiará a toda verdad. Eso es importante entender. Que el Espíritu Santo de Dios nos está guiando a toda verdad. Entonces, amados, vamos a ver a qué se refiere, ¿verdad? Aquí en el versículo 1 Corintios 14, 2 dice: aunque por el Espíritu habla misterios. El Espíritu nos guía a toda verdad. Ahora, ¿a qué se refiere con que habla misterios? Bueno, vamos a verlo, amados hermanos. Muy sencillo aquí en la Escritura. Bueno, Primera de Corintios 15, ahí más adelante, vamos a ver, 15:51. Vamos a ver. Dice la palabra: he aquí, os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Un misterio, ¿verdad? Que revela el Espíritu, nos lleva a toda verdad. Esto era algo oculto a los ojos de los hombres, a los ojos de los judíos. Ahora el Señor, a través del pacto de la gracia, nos ha revelado grandes misterios que estaban ocultos y nos está hablando esto. No todos, ¿verdad? ¿Cuál era el misterio que nos reveló? No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. ¡Wow! Ahora lo sabemos, Señor. ¡Qué bendición! ¡Qué bendición! Dice Efesios capítulo 3, versículo 3, que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he dicho brevemente, ¿verdad? El Espíritu habla misterios, quiere decir que va revelando mensajes de la palabra. El Espíritu va revelando mensajes de la palabra, va revelando entendimiento, que eran misterios que nos está revelando. Ahora, por el Espíritu habla misterios, habla de predicaciones que están abriendo el entendimiento con la palabra de verdad, amados hermanos. Por ejemplo, vamos a ver Timoteo, primera de Timoteo, capítulo 3, amados hermanos. Timoteo capítulo 3, dice la palabra. Primera de Timoteo capítulo 3, dice la Escritura, versículo 16. E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad.
Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto por los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. ¡Wow! ¡Qué misterio tan glorioso! Nos habla el Espíritu a través de su palabra. Por el Espíritu habla misterios. Es esto, amados. El que habla en japonés, ¿verdad? No habla a los hombres, que nadie le entiende, sino solo a Dios. Aunque sea un hombre santo, entendido, y su prédica, llena del Espíritu Santo, habla grandes misterios de la palabra. Y está diciendo un grande misterio: Dios fue manifestado en carne. Si te lo están diciendo en japonés, tú no entiendes que fue manifestado en carne. No, te lo está diciendo en japonés, ¿no? Ahí, no, como sea el japonés, ¿no? Yo, amados hermanos, con puro inglés, que me lo dijeran en inglés, yo no lo voy a entender. Yo no tengo el don de lenguas, ¿verdad? Con problemas entiendo las cosas en español, ahí, ¿eh? Pero habrá unos que sí tienen el don de lenguas. Amados, ¿qué es el don de lenguas? Pues, bueno, el don de lenguas es la capacidad más de lo normal que se le da a un hombre para hablar los idiomas. Hablamos de los, ¿cómo le llaman? Los políglotas, ¿no? Que sí es así la palabra, que hablan muchos idiomas. ¿Cómo se le llama la palabra que hace al hombre que habla muchos idiomas? Vamos a ver, creo que sí es políglota, ¿no? A ver, no voy a estar diciendo una palabra que no es. Ahorita lo buscamos aquí, denme un segundo. Políglota, ¿verdad? Políglota, ¿qué es? ¿Verdad? Sí, exactamente. Es un hombre que habla varios idiomas, amados hermanos. Sí, gracias hermano Josué. Un saludo allá a los hermanos. Muchas gracias por estar atento a esta transmisión. Un saludo allá a todos los hermanos en Tantoyuca, en Veracruz, ¿verdad? Una alegría allá saludarlos. Bueno, un políglota, una persona con el don de lenguas es un políglota. Y para ser un políglota hablamos de más de 6 a 10 idiomas que tiene que dominar una persona. Y los hay, amados, los hay. Los debería de haber dentro de la iglesia de Cristo, y los hay dentro de la iglesia de Cristo. Hay hombres que nacen con ese don, que se les dan los idiomas, que estudian, son autodidactas y de repente te hablan 5 o 6 idiomas y te traducen la palabra de Dios. Ahora, son hombres también llenos del Espíritu Santo que tienen ese don para edificar a la iglesia. La iglesia en Corinto era un puerto internacional de la antigua Grecia y iba toda clase de gente, amados, y las iglesias en Corinto estaban llenas de muchas personas de todo el mundo, de todas las regiones, y un culto en la iglesia de Corintio no era fácil porque había que traducir, amados hermanos, y ese era el contexto. No encontramos esto en otra parte. En la iglesia de Roma, que era igual también, había mucha gente de muchos otros lugares. Sin embargo, en Roma ya estaba muy definido el idioma. Es como Estados Unidos. En Estados Unidos hay gente de todo el mundo, pero todos hablan inglés. En Roma había gente de todo el mundo, pero tenían que adaptarse al idioma que se hablaba en la región ahí, en Roma. Pero en Corinto era diferente, porque ahí era de entrada por salida, vivían unos meses, se iban, unas temporadas, años, no sé, pero la iglesia, amados hermanos, había mucha gente de todo el mundo, entonces había que tener este don, era un don que el Señor daba a su iglesia. Y por eso dice la palabra, aquí volvamos a 1 Corintios 14, ¿verdad? Primera de Corintios 14, ya estamos llegando por acá. Por eso, amados hermanos, 1 de Corintios 14 dice: porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, el que habla en idiomas humanos no habla a los hombres, sino pues solamente a Dios, pues nadie le entiende. ¿Quién le entiende? Pues Dios. Aunque por el Espíritu Santo, a través de la palabra, está hablando grandes misterios revelados en la Escritura, como en la Escritura está lleno. Vamos al libro del Apocalipsis, te dicen, le voy a revelar el misterio. Esto quiere decir, el misterio está oculto, pero por el Espíritu está hablando esos misterios ocultos que han sido revelados, amados hermanos. Entonces, dice el versículo 4, 1 Corintios 14, 4, el que habla en lenguas extraña, a sí mismo se edifica. Como les decía, pues llega el japonesito hablando en japonés y lo único que se está edificando es él solo, ¿verdad? Él se está predicando él y bueno, gloria a Dios, es válido. Amados, yo me he edificado muchas veces predicando y me edifico a mí porque pues es importante también, amados. Yo también tengo hambre de la palabra, me edifico a través de otros hermanos que escucho sus enseñanzas, pero también me edifico de lo que el Señor me da a compartir, porque yo pretendo compartir solo la palabra que está escrita, los textos, y también me hablan a mí, también me exhortan a mí.
Dice, el que habla en lengua extraña a sí mismo se edifica, pero el que profetiza, bueno, ya hablaremos también de esto, amados, ¿no? El profetizar, otra vez volvemos, los que tuercen esto es el pentecostalismo, ¿no? Son los únicos que más tuercen esto, otros no lo tuercen así de feo. Profetizar también se ha hecho un fruto de un vidente, de un adivino, pero no, amados, el profetizar es ejercer el ministerio de la palabra, hablar la palabra del Señor, ¿verdad? Ya lo hablaremos en otro espacio, ¿verdad? Para que pueda ampliarse, no nos extendamos mucho. Pero dice que el que profetiza, el que habla en un idioma que se escuche, ¿verdad? Aunque aclaramos que también por el Espíritu del misterio se habla de que también estaría profetizando en otro idioma. Pero aquí el término profetizar está hablando, que está diciendo con toda claridad, que está hablando la palabra con claridad en el idioma que debe ser. Dice, el que profetiza edifica la iglesia. Así que quisiera que todos hablasen en lenguas, pero más que todos profetizasen. Porque el profetizar, ¿verdad? Porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas, a no ser que las interprete para que la iglesia reciba edificación. Está hablando que el profetizar es hablar una prédica claramente en el idioma que todos sabemos escuchar. Entonces, si nosotros, amados, compramos estas mentiras, lo único que estamos haciendo, amados, es meternos en un terreno esotérico, meternos en un terreno del mundo, de la astucia de Satanás, que convierte la sana doctrina en una abominación delante de los ojos del Señor. Y, como les decía, un falso evangelio no tiene poder para escapar del pecado, no tiene poder para concientizar de nuestro pecado. Y podemos hablar esotéricamente y decir esos lenguajes, Santa Ramos saca la bazuca y Rosa saca la rama, y decir, no, los demonios yo los ato. Pero en la intimidad todavía somos presa de la fornicación, de la mentira, del carácter, de la soberbia, amados hermanos, de la soberbia, que es lo más difícil de quitar del corazón de un hombre. La soberbia, amados hermanos. Y dice la palabra, versículo 6. Ahora pues, hermanos, si yo voy a vosotros hablando en lenguas, ¿de qué les aprovechará? Si no os hablase con revelación o con ciencia, o con profecía o con doctrina, ¿de qué les aprovechará si les hablo en lenguas y no les estoy hablando palabra tangible, palabra entendible, de revelación, de conocimiento, de consolación, de la voluntad de Dios y de sana enseñanza? ¿Verdad? Ciertamente las cosas inanimadas que producen sonidos como la flauta o la cítara, si no se diera en distinción de voces, ¿cómo se sabrá lo que se toca con la flauta o la cítara? Aún en un instrumento debe de haber una congruencia de las notas, una expresión. Las notas son un lenguaje, amados hermanos, de ahí que se habla del lenguaje musical. Y el lenguaje musical expresa una idea al oído, ¿verdad? Un cúmulo de sonidos bien armonizados que llevan una varianza, llevan un orden. Pero si tocas así nada más como los niños, los bebés agarran una flauta y no se están expresando nada, amados hermanos, no se está expresando nada. No se está hablando ni siquiera en ese idioma musical. Y toma este ejemplo, dice, esos productos inanimados. ¿Qué es inanimado? Pues que no tiene forma, ¿verdad? Dice la palabra, vamos a ver esta palabra inanimado, porque así también hay lenguajes inanimados, ¿no? Vamos a ver inanimado, ¿qué quiere decir? Vamos a escuchar inanimado. Ajá. Y vamos a ver, tenga un poco de paciencia en lo que vemos. Inanimado, que no tiene vida, ¿verdad? Que no tiene vida. Un objeto inanimado no tiene vida. Entonces, una flauta, si toca así, dice, las cosas inanimadas que producen sonido. Las cosas que no tienen vida, como la flauta, la citarra, producen así, no tienen sentido, ¿verdad? Si no dieren distinción de voces, ¿cómo sabrán lo que toca con la flauta o con la citarra? Si la trompeta diere sonido incierto, ¿qué se preparará para la batalla? ¿Quién se preparará para la batalla? Así también vosotros, si por la voz del hombre, la lengua, no diereis palabra bien comprensible,
Así que si por la lengua no dieres palabra bien comprensible, ¿cómo se entenderá lo que decís? Porque hablaréis al aire. Entonces, amados hermanos, esas cosas vanas, no sé de dónde las sacan. Bueno, sí sé de dónde las sacan de la mentira de Satanás. Este texto, amados, está siendo muy claro. Si con tu lengua no dices palabras comprensibles, ¿quién va a entender? Ahora resulta que hay traductores. Esos son cosas imaginadas de hombres. Ahora está uno por acá, no, Rosa saca la rama, Rambo saca la bazuca. Y acá otro hermano, no, lo que Chente quiso decir fue que dice el Señor que tú serás siervo a las naciones. Amados, eso es una aberración. Ni siquiera, eso es un engaño, es un misticismo, es una fe irracional. Y la fe del creyente no es una fe irracional, es una fe sustentada en la certeza de la palabra. Entonces, amado, huye de ahí. Si estás inmiscuido en estas cosas, busca al Señor de corazón, pídele perdón, límpiate, lávate de esas inmundicias y busca al Señor con sencillez de corazón. Clámale a Él mejor que te limpie tus pecados, que te perdone. Mira, amado, de tu lengua, de nuestra lengua, debe salir palabra siempre comprensible. De nuestra lengua debe salir palabra comprensible. Incluso palabras altisonantes son condenadas por el Señor. Nuestra lengua debe ser bendita, amados. Nuestra boca debe salir palabras sazonadas con sal, edificación, cosas que edifiquen, que sanen a otros hermanos, que consuelen a otros hermanos, que fortalezcan la fe de la familia, que estén llenas de amor, que estén llenas de esperanza, de consuelo, también de vez en cuando de exhortación. Debe salir de nuestra boca algo que se comprenda con la intención del Espíritu, que es que hagamos la voluntad de Dios, y esto es manifestar el amor del Señor. Dice, así si nosotros, versículo 9, así también vosotros, si por la lengua no dieres palabra bien comprensible, ¿cómo se entenderá lo que decís? Porque hablaréis al hambre. Tantos clases de idiomas hay, seguramente en el mundo, y ninguno de ellos carece de significado. ¿Cuántos idiomas hay? Y ninguno carece de significado. El japonés, habrá diccionario japonés-español. Chino, hay diccionario del mandarín al español. Italiano, de italiano al español. ¿Cuándo has oído del don de lenguas esotérico al español? Amados, no, hay que reírse para no llorar. En verdad que ha sido un engaño, pero tremendo. Y gente se lo cree. Y se lo cree, ¿por qué? Porque no han sabido distinguir entre el hombre que sirve a Dios y que no le sirve, como dice Malaquías capítulo 3. Por el pecado, por no consagrarse al Señor, toman el camino más fácil, el camino más deleitoso, y caen en esos engaños. Dice, así también, dice, pero si yo ignoro el valor de las palabras, seré como extranjero para el que habla, y al que habla será como extranjero para mí. Así es como un extranjero que anda diciendo ahí cosas. Así también vosotros, pues que anheláis dones espirituales, procurad abundar en ellos para edificación de la iglesia, no nada más para hacer esos sonidos raros. Por lo cual, el que habla en lengua extraña, pida en oración poder interpretarla, ¿verdad? Bueno, pues, que pida en oración que aprenda el japonés, ¿verdad? Porque si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. Hablamos de lengua desconocida para el que la conoce, ¿verdad? Si yo orar en lengua desconocida, mi espíritu ora, o sea, el espíritu del hombre, o sea, la parte interna, la parte que no tiene vida, está orando, pero su entendimiento queda sin fruto, que es prácticamente igual, no está pasando absolutamente nada. Que pues oraré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con el espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. El entendimiento es fundamental para el crecimiento del creyente. Porque si bendices solo con el espíritu, el que ocupa lugar de simple oyente, ¿cómo dirá amén a tu acción de gracias? Pero no sabe lo que has dicho, porque tú a la verdad bien das gracias, pero el otro no es edificado, ¿verdad? Yo me quedo callado y te puedo decir, te estoy compartiendo en el espíritu. Sí, pastor, pero nadie le entiende, no dice nada. No, pero yo dentro de mí estoy pensando en grandes cosas, estoy sintiendo el fuego, pero pues nada más para usted, porque y además tampoco está edificando porque ni usted se entiende. Bueno, ese es el problema. Doy gracias a Dios que hablo en lenguas más que todos vosotros, pero en la iglesia prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento que enseñar también a otros, para enseñar también a otros, pero en la iglesia prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento para enseñar también a otros que 10,000 palabras en lengua desconocida.
en lengua desconocida, bueno, en otros idiomas, pero bueno, amados hermanos, cuanto más en esa aberración de expresión pagana que usan para expresar tantas cosas insensatas. Bueno, amados hermanos, pues les agradezco que me hayan acompañado en esta transmisión en vivo. Estamos haciendo pruebas, ¿verdad?, para ver si vamos hablando día con día de estas cosas, para que el Señor nos ayude. Muchas gracias, amados hermanos. Gracias por allá, hermano Josué, una bendición saludarle, ¿verdad? Un saludo, un abrazo a todos allá en Tantoyucan, para la gloria del Señor. Y bueno, amados hermanos, bendiciones, y esperemos que pronto nos volvamos a reunir por un evento como este, ¿verdad? El día de mañana nos volvemos a conectar por este mismo medio, por ahí, amados, de la 1 de la tarde, ¿verdad? Por ahí de la 1 de la tarde nos vamos a dar un espacio para conectarnos primeramente en el amor del Señor. Un abrazo, amados hermanos, bendiciones y paz en el Señor.